Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. El mundo del deporte en Aruba y la comunidad en general de nuestra isla puede estar muy orgullosa de cómo nuestros deportistas están demostrando su fuerza y habilidad de una gran forma. Para los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe, una gran cantidad de récord de 32 atletas clasificaron para participar y en todos los deportes que Aruba participó, los atletas lograron un resultado satisfactorio que superó todas las expectativas. El ministro de Deporte, Alex Schwengel, felicitó a toda la delegación de Aruba que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe por quedar en el 11º lugar entre 32 países en la tabla de posición final. Este fue el mejor resultado que cualquier delegación de nuestra isla ha logrado en competencias de las que el Comité Olímpico ha participado con una delegación. En nado sincronizado ya por muchos años, Aruba está cosechando éxitos y la tendencia está demostrando que va en crecimiento. El mandatario de deporte quiso darle un reconocimiento a estas tres deportistas, quienes recientemente se destacaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ellas, quienes se han propuesto dejar el nombre de Aruba en lo alto, fueron homenajeadas por su gran aporte al deporte. El 2015 comenzó con mucha expectativa sobre el desarrollo de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. El presidente de ese país, Juan Manuel Santos, dejó entrever en Cartagena un cambio en la negociación para acelerar las conversaciones. El anuncio lo hizo tras varios días de reunión con los negociadores del gobierno y con reconocidos gurús en la paz en el mundo. El presidente Juan Manuel Santos habló de una nueva hoja de ruta en la negociación con las FARC y recordó una frase del primer ministro israelí Isaac Rabin. Decía que había que negociar como si no existiese la guerra o el conflicto y había que mantener la ofensiva militar como si no existiese proceso de paz. Pero los avances en las negociaciones nos indican que ahora son otras las circunstancias y que esta desconexión ya no procede. El presidente reconoció que las FARC han cumplido con el cese al fuego y le hizo una solicitud al ELN. Queremos invitar al ELN a unirse a la iniciativa de un cese al fuego unilateral como lo hizo las FARC. Santos le pidió a los negociadores que viajen a Cuba con la misión de firmar cuanto antes un acuerdo de paz con las FARC. En otras noticias, los venezolanos luchan por llegar a fin de mes en medio de un panorama económico denominado por la incertidumbre derivada en la abrupta caída de los precios del crudo en el último año. No hay que ser experto en economía para saber que una caída del 50% del precio del petróleo desde junio del año pasado causa un gran daño a Venezuela, un país que obtiene el 96% de sus divisas de la venta petrolera y que antes de esta debacle ya estaba en recesión técnica. En su último mensaje de 2014, el presidente Nicolás Maduro afirmó que este año se aplicará un nuevo programa de recuperación económica, mencionando algunas metas, pero sin especificar medidas concretas. Aquí hay una incertidumbre completamente de casi todos los venezolanos y los extranjeros que vivimos en este país, porque nos tienen desde el año pasado dándonos medidas y medidas y medidas, y este es el día, hoy 5 de enero, en donde ni siquiera sabemos a qué se van a dirigir esas medidas y mucho menos cómo nos va a afectar en la economía a todos los venezolanos. A pie de calle, la población enfrenta una inflación anual del 64%, lo que disminuye el poder de compra, que ya se vio mermado por la escasez de productos. Con la gasolina te regalas y la comida está carísima y no se halla nada. Ni leche, ni pañal, ni nada de eso hallas tú. Ante este escenario poco halagüeño, el heredero político de Hugo Chávez viajó este martes a China en busca de un apoyo financiero de Pekín que le permita paliar la caída de los ingresos petroleros. Mientras, los venezolanos siguen a la espera de nuevos ajustes económicos, que podrían incluir, entre otras cosas, una devaluación del bolívar.
Con juguetes de todo tipo, niños de distintos sectores de República Dominicana recibieron este feriado correspondiente al Día de los Reyes Magos. Sin embargo, este no fue el caso de todos los pequeños. Este Día de Reyes Magos en países como República Dominicana se conoce por entregar regalos a los pequeños, pero al parecer en muchos hogares la escasez también llegó con el 2015. Gracias, buenas tardes. Para este Día de Reyes, los obsequios que predominaban en las manos de los niños eran las muñecas, los carritos, las pelotas y por supuesto los aparatos electrónicos de una generación que crece en la era digital. Bueno, una pequeña bicicleta, uno le regala una tablet y ahorrando un poquito para poder hacerle sus regalitos. Puede cargar muchos juegos, puede ver muñequitos y puede hacer cualquier cosa. Me gustaría que cuando vean los otros jugando con su juego, él también juegue. Aunque este fue el afortunado caso de algunos padres que pudieron suplir a sus hijos de entretenimiento, otros como Anabel Galván, madre de una niña de 2 años, no pudo entregarle a su pequeña algún presente producto de la escasez económica que atraviesa. No, hasta ahora mismo nada económico, no entra mucho dinero. Un poco mal, porque ella ve los de jugando y ella no. Para Eduardo Pérez, padre de 2 niños, espera que al caer la tarde, la magia de los Reyes Magos toque su puerta con algún donativo para sus pequeños. El poco ahorro que tú tienes, tú lo gastas en ropa, en cena, y cuando tú quieres ya entrar en enero, tú estás contando con alguna chiripa o algo, pero siempre dicen que enero viene duro. Y los reyes están baratos, lo único que no hay es dinero. A pesar de que esta fue la situación de algunas familias, los comercios tenían una presencia aceptable de compradores. Esta impresión fue corroborada por los vendedores. Desde el día de ayer se ha notado gran presencia de los niños y de los padres también. Se recuerda que esta tradición se basa en el nacimiento de Jesús, cuando 3 reyes del Oriente acudieron a él para rendirle homenaje con obsequios de gran riqueza. Esta es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Las siguientes imágenes que veremos a continuación corresponden a un equilibrista chino que se juega la vida por imponer un nuevo récord Guinness. Una verdadera hazaña sobre una cuerda logró el equilibrista chino Saimaiti Aishan en su intento por ingresar en el libro de los Guinness Records mundiales. Aishan puso a prueba su pericia y equilibrio en una cuerda floja a 50 metros de altura y sin ningún tipo de seguridad. En su intento, el acróbata incluso durmió en una hamaca suspendida. En total, esta hazaña duró más de 72 horas. Debido a las fuertes lluvias, un deslizamiento de tierra se presentó en Washington, derribando varias casas y dejando sin servicio eléctrico a varias localidades cercanas. Las fuertes lluvias y las inundaciones han llevado a un comienzo embarrado de este 2015 en algunas zonas del estado de Washington. Los cortes de energía y deslizamientos de tierra amenazan la seguridad de los hogares en las zonas occidentales y los residentes en las ciudades de Aberdeen y Oakham se les ha aconsejado evacuar. Las autoridades dicen que al menos 3 casas se han eliminado de sus cimientos debido a deslizamientos de tierra, mientras que un deslizamiento de tierra ha obligado a una carretera importante a cerrar. Un medio de comunicación local informó que un deslizamiento de tierra ha trenzado alrededor de 200 a 300 personas que están congestionadas. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con una joven invidente quien fue acompañada al escenario ante la expectación de los jueces por el silencio existente durante el programa The Voice. Cuando la joven comenzó a cantar, todo el mundo quedó cautivado por su voz. Dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie heureuse. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. When you press me to your heart, I'm in a People are crying. Oh, well, when roses bloom, and when you speak, angels fly from above. Everyday words seem to turn into love songs. Hold me close and hold me fast. This melody
Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.